¿Alguna vez has notado que justo antes de grandes bendiciones en tu vida, siempre parece que algo sale mal? Como si una fuerza invisible se levantara contra ti, tratando de impedir que alcances lo que Dios ha preparado para tu vida. Y si te dijera que esta es una de las señales más grandes de que tu victoria está a punto de suceder, el enemigo se levanta con más fuerza justo cuando estás más cerca de tu bendición, tratando de desviarte, desanimarte y hacerte dudar de lo que Dios tiene para ti. ¿Sabías que esta es una estrategia de ataque que ha sido utilizada durante siglos? El enemigo sabe que Dios está a punto de liberar algo poderoso sobre tu vida, algo que puede transformar tu destino, y por eso intenta derribarte en el momento de tu mayor expectativa, en el momento de tu mayor fe. Pero lo que no sabe es que esta es la oportunidad que Dios usará para fortalecerte aún más y revelar su poder de una manera sorprendente. Lo sé. Muchos de nosotros hemos pasado por momentos en los que, cuando las cosas empezaban a mejorar, algo se levantaba para intentar detenernos. Pero, ¿y si eso fuera en realidad una señal de que algo grandioso está a punto de suceder? El enemigo intenta impedir nuestra victoria, pero lo que no entiende es que la lucha solo confirma nuestra cercanía con la bendición. ¿Y si te dijera que Dios ya te ha preparado para esta batalla y que el enemigo no tiene autoridad para detenerte? La victoria ya es tuya, la bendición está siendo liberada. Todo lo que necesitas hacer ahora es resistir y entender el propósito de Dios en este proceso. La resistencia que estás sintiendo es el reflejo de la transformación que está a punto de suceder en tu vida. Ahora, imagina por un momento, ¿y si en lugar de sentirte derrotado, te sintieras más fuerte, más determinado, más enfocado, sabiendo que la victoria está más cerca que nunca? En los próximos minutos, compartiré contigo la verdad detrás de esta lucha espiritual y cómo puedes vencer al enemigo. Te mostraré cómo muchas veces la mayor resistencia viene justamente cuando la mayor bendición está por llegar. Pero antes de comenzar, quiero que dejes un comentario aquí abajo. La bendición está llegando. Esto no es solo una frase, es una declaración de fe y confianza en lo que Dios ha preparado para tu vida. También quiero que le des me gusta al video, porque al hacerlo estás ayudando a difundir este mensaje y permitiendo que más personas se fortalezcan con la palabra de Dios. Ahora, permíteme hacerte una reflexión rápida. Cuando te suscribes a nuestro canal y das me gusta a nuestros videos, no solo estás haciendo una acción simple, estás comprometiéndote con tu caminar en la fe. Le estás diciendo a Dios, quiero ser alimentado espiritualmente, quiero mantenerme firme, quiero crecer. Y eso es lo que nos motiva a seguir trayendo videos que edificarán tu vida. Entonces, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún mensaje poderoso como este. Yo me comprometo a traer videos diarios que fortalecerán tu fe. Y espero que tú también te comprometas a acompañarnos en este viaje. Tengo algo poderoso para compartir contigo en este video, algo que te ayudará a entender por qué el enemigo intenta derribarte justo cuando la bendición está más cerca. Quédate conmigo hasta el final y verás lo que Dios está preparando para tu vida. Ahora, con tu fe renovada, comencemos este viaje. Prepárate para aprender a vencer la batalla espiritual y conquistar lo que Dios tiene para ti. 1. El propósito de la lucha espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, cuando parece que la bendición está más cerca, el enemigo se levanta con tanta furia contra tu vida? Y si te dijera que la lucha espiritual tiene un propósito divino que quizás no has comprendido completamente. Sé que muchas veces, cuando estamos en medio de la tormenta, es difícil ver la mano de Dios trabajando en nuestras vidas. Pero
Lo que se esconde detrás de estas luchas puede ser lo que más nos fortalece y nos prepara para la victoria que está por venir. Cuando enfrentamos dificultades, puede parecer que estamos siendo atacados sin razón. El enemigo se levanta tratando de desestabilizarnos emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. A veces trata de atacar nuestra autoestima, otras veces nuestra salud o incluso nuestras relaciones personales. Pero, ¿qué está realmente pasando? ¿Es solo una secuencia de eventos aleatorios o hay algo más profundo ocurriendo en nuestras vidas? La verdad es que las luchas espirituales no ocurren por casualidad. Son una parte esencial del plan de Dios para moldearnos, fortalecernos y prepararnos para lo que Él tiene para nosotros. No podemos ignorar el hecho de que muchas veces Dios permite que pasemos por adversidades para que podamos ser refinados como el oro, eliminando las impurezas y preparándonos para un propósito mayor. Cada batalla que enfrentamos tiene un propósito. Muchas veces, las dificultades son como una especie de escuela espiritual, donde aprendemos a depender completamente de Dios. Cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse, es cuando más necesitamos aprender a confiar en su soberanía. La palabra de Dios nos enseña que, incluso en las dificultades, debemos considerar todas las cosas como pérdida, por causa de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Filipenses 3:8. Dios no nos deja solos en las batallas que enfrentamos. Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. A veces, permite que la lucha sea difícil, porque Él sabe que, al superarla, nuestra fe se volverá más fuerte y más firme. Cuando pasamos por pruebas, no es que Dios nos haya abandonado, sino que nos está preparando para la siguiente fase de nuestro crecimiento espiritual. El enemigo, por otro lado, conoce nuestro potencial. Sabe que cuando estamos cerca de una gran bendición, estamos a punto de alcanzar algo que impactará nuestras vidas y hasta las vidas de otras personas. Por eso, trata de desviarnos del camino, haciéndonos perder la confianza en Dios, creando dudas en nuestro corazón y haciéndonos sentir que no somos dignos de la bendición que está por venir. Pero es precisamente en ese momento cuando debemos resistir con más fuerza. La Biblia nos dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Santiago 4:7. La resistencia al enemigo es la clave para conquistar la victoria. Dios no nos da batallas que no podamos vencer. Él sabe exactamente lo que estamos pasando y Él promete que con la tentación también nos dará una salida. 1 Corintios 10:13. Cada lucha que enfrentamos es una oportunidad para demostrar nuestra confianza en su fidelidad. Al resistir al enemigo, estamos declarando que creemos en la palabra de Dios más que en las circunstancias que nos rodean. Puede que te estés preguntando: ¿cómo puedo resistir cuando parece que las fuerzas se están agotando y la lucha parece interminable? La respuesta está en reconocer que la fuerza no viene de nosotros, sino de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cuando entiendes que la victoria ya fue conquistada en la cruz por Jesús, comienzas a ver las batallas desde una perspectiva diferente. Ya no se trata de tus fuerzas o habilidades, sino de la gracia y el poder de Dios operando en tu vida. Dios usa las dificultades para hacernos más semejantes a Cristo. Permite que enfrentemos luchas para que podamos aprender a depender de Él y a desarrollar carácter. Cuando pasamos por pruebas, tenemos la oportunidad de madurar espiritualmente, desarrollando paciencia, perseverancia y, sobre todo, fe. Como dijo Santiago: hermanos míos, consideren motivo de gran gozo el hecho de pasar por diversas pruebas, pues saben que la prueba de su fe produce perseverancia.
Santiago 1, 2, 3. Puede que incluso sientas un peso pesado sobre tus hombros, pero recuerda que al final Dios lo usará para algo grandioso. La Biblia nos garantiza que los planes de Dios para nosotros son de paz y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. La lucha de hoy te está preparando para la bendición de mañana. Cada lágrima, cada momento de dolor está siendo usado por Dios para moldearte para algo mayor. Cuando estés enfrentando el ataque del enemigo, recuerda que él no puede tocar lo que Dios tiene para ti. El enemigo puede intentar, pero no tiene poder para robar lo que Dios ya te prometió. La victoria es tuya en Cristo Jesús. Incluso si el enemigo se levanta con fuerza, está luchando contra algo que ya fue decidido. Eres más que vencedor en Cristo. Ahora necesito que entiendas la importancia de no rendirte en este momento. Cada vez que piensas en abandonar el camino, cada vez que te sientes tentado a abandonar la fe, el enemigo está ganando una pequeña batalla. Él sabe que si logra desviarte de la fe, podrá impedirte ver la bendición que está por llegar. Pero lo que no sabes es que cada lucha que enfrentas es un paso más cerca de la victoria. Si abandonas este video ahora, estarás dejando de descubrir la llave que puede desbloquear tu victoria. No dejes que el enemigo te convenza de que no necesitas escuchar más. No permitas que la duda y la inseguridad te roben la paz que tanto necesitas. Lo que aprenderás aquí hoy puede ser la clave para abrir puertas que nunca imaginaste. Entonces, si crees que Dios tiene algo grandioso para tu vida, te pido, no te rindas ahora. Sigue conmigo en este estudio, porque lo que está por venir será crucial para tu caminata espiritual. No dejes que el enemigo te haga rendirte ahora, cuando la victoria está al alcance. No estás solo en este viaje. Dios está contigo y Él te dará fuerzas para continuar. 2. La fe como escudo contra el enemigo. En medio de las batallas espirituales, muchos de nosotros nos sentimos vulnerables, como si el enemigo estuviera atacando por todos lados. Cuando el ataque parece implacable, es fácil preguntarnos si realmente estamos protegidos. ¿Será que nuestra fe es lo suficientemente fuerte para protegernos de los ataques del enemigo? La Biblia nos enseña que la fe es nuestro escudo, aquel que nos protege de los dardos inflamados del maligno. Efesios 6:16. Pero, ¿qué significa exactamente tener fe como un escudo y cómo podemos usarla de manera eficaz en las batallas espirituales que enfrentamos? Cuando hablamos de fe, muchos de nosotros podemos tener una idea abstracta de lo que esto significa. La fe no es simplemente una creencia vaga en algo que no podemos ver. La fe es confianza absoluta en Dios, basada en la certeza de que Él es fiel a sus promesas. La verdadera fe va más allá del sentimiento o de la apariencia externa. Está enraizada en el conocimiento profundo del carácter de Dios y en la confianza de que Él nunca nos abandonará. Cuando nuestra fe es sólida y está firmada en la palabra de Dios, se convierte en un escudo inquebrantable contra los ataques del enemigo. El enemigo sabe que nuestra fe es la clave para nuestra victoria. Él sabe que, si puede destruir nuestra confianza en Dios, puede minar nuestra fuerza espiritual y apartarnos de nuestros propósitos. Por eso, intenta sembrar dudas en nuestros corazones, colocando pensamientos de derrota, miedo e incertidumbre. Sin embargo, cuando levantamos el escudo de la fe, estamos resistiendo esas mentiras y eligiendo creer que, pase lo que pase, Dios tiene el control total sobre nuestras vidas. El apóstol Pablo nos enseña en Efesios 6:16 que al tomar el escudo de la fe podemos apagar todos los dardos inflamados del maligno. El enemigo lanza esos dardos de varias formas:
ataca nuestros pensamientos con mentiras, genera inseguridades en nuestro corazón, intenta desviarnos del camino de la verdad y nos llena de miedo. Pero nuestra fe en Dios, que se basa en sus promesas y en el poder de su palabra, es capaz de extinguir esos ataques antes de que causen daño. La fe no es solo una protección pasiva, también nos impulsa a la acción. Cuando nos revestimos de fe, somos capacitados para actuar con confianza. La fe nos da el coraje de dar pasos audaces, incluso cuando no vemos el camino claro frente a nosotros. Nos permite enfrentar a los gigantes de la vida con la confianza de que, así como David enfrentó a Goliat, nosotros también podemos vencer los obstáculos que se levantan contra nosotros. La fe, por lo tanto, no es solo una defensa, sino también una fuerza que nos lleva a avanzar, a conquistar y a experimentar victorias que jamás imaginamos. El escudo de la fe es en realidad una elección diaria. No es algo que podamos simplemente tomar una vez y esperar que nos proteja para siempre. La fe necesita ser constantemente alimentada a través de la oración, de la meditación en la palabra de Dios y de la comunión con otros creyentes. Cuando nos alejamos de esas prácticas, nuestro escudo de fe empieza a debilitarse. Pero cuando nos mantenemos firmes en la presencia de Dios, nuestra fe se fortalece y somos capaces de resistir los ataques del enemigo con confianza y firmeza. Dios nos dio la fe como un regalo y Él espera que la usemos como un poderoso escudo para nuestra protección. La palabra de Dios nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Esto significa que cuando confiamos en Dios, estamos agradando a nuestro Creador, y Él se agrada de protegernos y guiarnos en nuestras batallas espirituales. Pero para que podamos experimentar la plena eficacia del escudo de la fe, necesitamos primero entender que la fe no depende de nuestras circunstancias o emociones, sino de nuestra confianza en Dios y en su carácter infalible. En momentos de dificultad, cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse, es en ese momento cuando la fe se convierte en algo aún más esencial. Cuando los vientos de la adversidad soplan fuerte y las olas del miedo y la duda intentan tragarnos, es cuando más necesitamos usar el escudo de la fe. No podemos permitir que las circunstancias nos hagan perder la confianza en Dios. Él nunca nos dejará y su palabra nunca fallará. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, podemos descansar en su fidelidad, sabiendo que Él ya ha conquistado la victoria por nosotros. Es importante entender que la fe no es un escudo que podamos usar solo cuando las cosas están bien. La fe verdadera es probada y fortalecida en el fuego de las dificultades. Cuando enfrentamos adversidades, nuestra fe se vuelve más robusta, más resistente, más fuerte. Así como el oro es refinado en el fuego, nuestra fe es refinada en las pruebas. Y cuanto más nuestra fe es refinada, más eficaz se vuelve para protegernos de los ataques del enemigo. Ahora te invito a reflexionar. ¿Has levantado el escudo de la fe todos los días o has dejado que las batallas de la vida te desanimen? Si te has sentido derrotado, como si no tuvieras fuerzas para continuar, debes saber que es precisamente en esos momentos cuando Dios quiere fortalecer tu fe. La victoria no está en nuestras propias fuerzas, sino en la confianza que ponemos en Dios. Cuando levantas el escudo de la fe, estás declarando que crees en el poder de Dios para protegerte, guiarte y darte la victoria. Pero si abandonas este video ahora, estarás permitiendo que la duda tome control de tu corazón. Estarás debilitando tu escudo y dando al enemigo la oportunidad de atacar tu fe. No permitas que eso suceda. Estás aquí por una razón y lo que estás aprendiendo ahora puede ser la clave para una victoria definitiva. El enemigo
quiere que te rindas, quiere que te sientas débil, pero Dios te está llamando a levantar el escudo de la fe y resistir todo lo que viene contra tu vida. No te dejes llevar por la tentación de rendirte. Tu fe es tu protección y ella te mantendrá firme. No es hora de hacer caso a las mentiras del enemigo. Si sientes que la lucha está difícil, es porque la victoria está más cerca de lo que imaginas. Levanta el escudo de la fe ahora y no dejes que nada te haga rendirte. Dios está contigo y la victoria es cierta en el nombre de Jesús. 3. El poder de la oración en las batallas espirituales. Cuando enfrentamos luchas espirituales, una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición es la oración. Sin embargo, muchas veces subestimamos el impacto que la oración puede tener en nuestras batallas diarias. En un mundo donde estamos constantemente ocupados con las preocupaciones de la vida, puede ser fácil descuidar el poder transformador de la oración. Pero la Biblia nos enseña que la oración es una clave vital para nuestra victoria, pues es a través de ella que nos conectamos con Dios, buscamos su ayuda y declaramos nuestra dependencia de Él. En Mateo 7:7, Jesús nos dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Este versículo nos revela una verdad poderosa. La oración es el medio por el cual accedemos al poder de Dios para actuar en nuestras vidas. Cuando estamos en medio de dificultades espirituales, la oración nos pone en la posición de buscar la cara de Dios, pedir su intervención y confiar en que Él tiene el poder de cambiar cualquier situación. Muchas veces, el enemigo trata de convencernos de que nuestras oraciones son ineficaces, que Dios no nos escuchará, o que nuestras luchas son demasiado grandes para que Él intervenga. Pero eso no es verdad. La palabra de Dios nos asegura que Él escucha nuestras oraciones y que ninguna batalla espiritual es demasiado grande para Él. Él es el Dios que puede mover montañas y se preocupa profundamente por nuestras luchas. En Efesios 6:18, Pablo nos instruye a orar en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y súplica. Esto nos muestra que la oración no debe ser una práctica ocasional, sino algo continuo en nuestras vidas. La oración debe ser nuestra respuesta natural a cualquier dificultad o desafío, pues nos conecta con el poder sobrenatural de Dios. Cuando oramos, no estamos solo hablando al aire. Estamos comunicándonos con el Creador del universo, que tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia. La oración nos da acceso al reino espiritual y nos permite activar la autoridad que Jesús nos dio sobre el enemigo. Es importante destacar que la oración no es solo una forma de pedirle a Dios algo que queremos o necesitamos. La oración también es un acto de rendición, donde reconocemos que no podemos luchar solos y que necesitamos la ayuda divina. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe que Dios le dijo: «Mi gracia te basta, porque el poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo revela un principio poderoso. Es en nuestras debilidades y limitaciones donde el poder de Dios se manifiesta de manera más intensa. Cuando oramos, estamos reconociendo nuestra necesidad de Él, y es ahí donde su poder comienza a operar en nuestra vida. La oración también tiene el poder de fortalecernos espiritualmente, preparándonos para las batallas que enfrentamos. En Lucas 22:40, Jesús nos da un ejemplo claro de esto, cuando pide a sus discípulos que oren para que no entren en tentación. Él sabía que la tentación y las batallas espirituales serían inevitables, pero también sabía que la oración era la clave para la resistencia. La oración nos mantiene alertas y nos ayuda a permanecer firmes en la fe. Cuando estamos en constante oración, somos más sensibles a la dirección de Dios y más capaces de discernir los ataques del enemigo.
Nos mantiene enfocados en Dios y nos fortalece para resistir las tentaciones que surgen en nuestro camino. Muchas veces nos sentimos abrumados por las dificultades de la vida y es natural querer resolver las cosas por nuestra cuenta. Pero la oración nos enseña a depender de Dios en todas las situaciones. La Biblia nos recuerda en Filipenses 4, 6, 7 que no estén ansiosos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Este versículo nos enseña que la oración debe ser nuestra respuesta a todas las ansiedades y preocupaciones. En lugar de cargar con el peso de nuestras luchas solos, debemos entregar todas nuestras preocupaciones a los pies de Dios, confiando en que Él se encargará de nosotros. La oración es una invitación a entregar nuestras luchas a Dios y permitir que Él las transforme. A veces, el enemigo nos hace sentir que nuestras oraciones son pequeñas e ineficaces, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. En Santiago 5:16, la Biblia nos enseña que la oración de un justo puede mucho en sus efectos. Es decir, nuestras oraciones tienen poder. Incluso cuando no vemos resultados inmediatos, podemos confiar en que Dios está trabajando a nuestro favor. Él escucha nuestras oraciones y en su tiempo perfecto responderá de acuerdo a su voluntad. La oración no es solo un acto de pedir, sino también un acto de confianza en el carácter de Dios, que es bueno, fiel y justo. Cuando oramos, estamos combatiendo espiritualmente, y cada oración que hacemos es una semilla que será sembrada en el reino espiritual. La oración es una de las maneras más efectivas de debilitar al enemigo y enfurecer sus ataques contra nosotros. Él sabe que cuando oramos, estamos invocando el poder de Dios contra él, y por eso trata de disuadirnos de orar. Pero incluso frente a las dificultades y tentaciones, debemos mantener nuestra práctica de oración. No importa cuán grande sea la lucha o cuán distantes parezcan estar las respuestas, debemos seguir orando, pues la oración siempre trae resultados. Es esencial que, en medio de las batallas espirituales, recordemos que la oración no es solo un recurso, sino un estilo de vida. Cuando hacemos de la oración una parte constante de nuestra vida, se convierte en nuestra primera respuesta en tiempos de dificultad, y no en un último intento cuando todo lo demás falla. La oración debe ser nuestra respiración espiritual, algo que hacemos continuamente, no solo cuando nos sentimos abrumados, sino como un acto diario de comunión con Dios. Ahora te pregunto, ¿has dado la debida importancia a la oración en tu vida? ¿O la has descuidado como una práctica esencial? La oración es la clave para nuestra victoria espiritual, y si no la has usado como deberías, el enemigo tendrá ventaja sobre ti. No te permitas ser derrotado por él por no orar lo suficiente. La batalla espiritual es real, y la oración es el único medio de conquistar la victoria que Dios ya preparó para ti. Si abandonas este video ahora, estarás dejando de lado la principal herramienta que Dios te dio para vencer tus batallas espirituales. No permitas que la pereza o el cansancio te alejen de la oración. El enemigo tratará de hacerte rendir, pero es precisamente en ese momento cuando debes orar con más fervor. Dios te está llamando a una vida de oración constante para que puedas resistir al enemigo y alcanzar la victoria. No abandones este momento. Levántate en oración ahora y experimenta el poder transformador de Dios en tu vida. 4. La fe como escudo contra el enemigo. La fe es uno de los pilares más fuertes de la vida cristiana. Es el escudo que nos protege de los ataques del enemigo, nos mantiene firmes en nuestro caminar y nos conecta directamente con el poder de Dios. Sin embargo, la fe no es algo que surge de forma natural en tiempos de crisis. De hecho, cuando enfrentamos dificultades y desafíos, es cuando más necesitamos ejercer nuestra fe,
pero también cuando parece más difícil de mantener. En Efesios 6:16, Pablo nos enseña que con ella, la fe, podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este versículo revela que la fe es nuestra defensa contra los ataques espirituales. El enemigo, en su intento de destruirnos, usa diferentes dardos, mentiras, dudas, tentaciones, para derribarnos. Pero la fe en Dios es el escudo que apaga todas esas flechas. La fe verdadera no es simplemente creer que Dios existe, sino confiar plenamente en su soberanía y en sus promesas, incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. En Hebreos 11:1, la fe es definida como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en lo que sabemos que es verdadero a través de la palabra de Dios. La fe nos hace mirar más allá de las situaciones temporales y ver la realidad espiritual que Dios promete. Cuando estamos en medio de la tormenta, es fácil ser consumidos por el miedo y la ansiedad, pero la fe nos lleva a mirar a Dios, quien tiene control sobre todo, y no a las circunstancias. Una de las mayores batallas que enfrentamos es la batalla contra las dudas. El enemigo constantemente intenta hacernos cuestionar si Dios realmente está con nosotros, si Él cumplirá sus promesas y si, de hecho, tenemos el poder de vencer la batalla que estamos enfrentando. Cuando nos miramos a nosotros mismos, podemos sentir que somos débiles e incapaces, pero la verdadera fe no es confiar en nuestras propias fuerzas, sino confiar en las fuerzas de Dios. En 2 Corintios 12:9, Dios nos recuerda: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La fe es confiar en que, incluso en nuestra debilidad, Dios es fuerte, y es a través de esta confianza que experimentamos su poder. La fe es una elección, una decisión de creer en Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor dice lo contrario. Cuando la enfermedad llama a la puerta, cuando el problema financiero parece no tener solución, o cuando el enemigo parece acercarse por todas direcciones, es ahí cuando debemos aferrarnos a nuestra fe. Jesús dijo en Mateo 17:20, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará». Esto nos enseña que no necesitamos una fe enorme o inquebrantable, sino una fe genuina, aunque sea pequeña. El tamaño de nuestra fe no es lo que importa, sino la autenticidad y la confianza que depositamos en Dios. Pero, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe? La Biblia nos da algunas orientaciones claras. En Romanos 10:17 leemos: «La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo». Esto significa que la fe crece a medida que escuchamos y meditamos en la palabra de Dios. Cuanto más nos dedicamos a conocer las promesas de Dios y a meditar en ellas, más nuestra fe se fortalece. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ella entra en nuestros corazones y nos da la confianza de que Él cumplirá todo lo que prometió. No podemos permitir que la duda ocupe el lugar de la palabra de Dios en nuestros corazones. La palabra de Dios es viva y eficaz, y nos da la certeza de que podemos confiar en Dios. Además, la oración es un medio poderoso para fortalecer nuestra fe. Al orar, nos acercamos a Dios y recordamos sus promesas y su carácter. La oración nos ayuda a alinear nuestros corazones con los propósitos de Dios, fortaleciéndonos para enfrentar los desafíos de la vida. Cuando oramos, estamos expresando nuestra confianza en Dios y al mismo tiempo reconociendo nuestra dependencia de Él. El enemigo hará todo lo posible para alejarnos de la oración, porque sabe que cuando oramos, nuestra fe se renueva y nuestro espíritu se fortalece.
La fe también se ejercita en la acción. Santiago 2:17 nos enseña que la fe, si no tiene obras, es muerta. La verdadera fe no es una fe pasiva, sino una fe activa. Cuando creemos en las promesas de Dios, actuamos en base a esa fe, confiando en que Él nos dará las fuerzas necesarias para superar cualquier obstáculo. A veces la acción puede parecer un gran desafío, pero es precisamente cuando damos pasos de fe, incluso cuando no vemos el camino adelante, que Dios actúa de manera poderosa. Cuando actuamos con fe, le mostramos al enemigo que no somos gobernados por nuestras circunstancias, sino por la confianza en Dios. En Marcos 9:23, Jesús dijo: «Todo es posible al que cree». Esto significa que la fe tiene el poder de transformar situaciones imposibles en victorias. No importa lo que estés enfrentando en este momento, sea una enfermedad, una crisis financiera, un problema de relación, la fe en Dios tiene el poder de cambiarlo todo. El enemigo puede tratar de hacerte creer que no hay esperanza, que Dios no actuará, pero la fe nos permite ver más allá de lo que es visible y confiar en las promesas de Dios. Si estás pasando por una dificultad en este momento, no permitas que el enemigo robe tu fe. No dejes que las circunstancias difíciles o los pensamientos de duda te desanimen. La fe es la clave para la victoria, y al mantener tu confianza en Dios, puedes enfrentar cualquier batalla y salir vencedor. Recuerda que la fe no es solo una creencia, sino una actitud, una decisión de confiar en Dios, sin importar lo que pase. Ahora quiero que te preguntes, ¿cuál es el tamaño de tu fe? ¿Has confiado en Dios o has permitido que las circunstancias y los desafíos de la vida debiliten tu confianza en Él? Si no has ejercido tu fe como deberías, el enemigo ya ha ganado una ventaja sobre ti. No dejes que te venza. Levántate en fe y declara tu confianza en Dios. Si abandonas este video ahora, estarás abandonando el único camino que puede llevarte a la victoria. No permitas que la duda gobierne tu vida. Recuerda, Dios es más grande que cualquier problema y con fe puedes superar todo. 5. La importancia de mantener la perseverancia. La perseverancia es una de las virtudes más desafiantes, pero también una de las más necesarias en la vida cristiana. En momentos de tribulación, somos constantemente probados. El enemigo intenta hacernos rendir, intenta convencernos de que no vale la pena seguir adelante, de que el sufrimiento es en vano. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la perseverancia es una característica esencial para aquellos que desean ver la promesa de Dios cumplida en sus vidas. En Santiago 1:12 leemos: «Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque, después de haber sido aprobado, recibirá la corona de la vida, la cual el Señor ha prometido a los que le aman». Este versículo nos revela una gran verdad. La perseverancia en las adversidades es el camino hacia la bendición. El apóstol Pablo nos da una lección preciosa sobre perseverancia en Romanos 5:3-4, donde dice: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia, experiencia, y la experiencia, esperanza». Aquí vemos una secuencia divina. Las tribulaciones generan perseverancia, que a su vez genera experiencia, y finalmente la experiencia nos trae esperanza. Cada lucha que enfrentamos tiene un propósito, y Dios usa estas dificultades para moldearnos, fortalecernos y prepararnos para las bendiciones que Él desea derramar sobre nosotros. Pero, ¿por qué el enemigo se levanta contra nosotros en los momentos de dificultad? El enemigo sabe que la perseverancia es la clave de la victoria y es por eso que intenta desanimarnos.
Él sabe que si somos capaces de soportar la presión, si mantenemos nuestra confianza en Dios, la victoria será nuestra. Por eso, lanza ataques para debilitar nuestra fe y hacernos rendir. El enemigo intenta convencernos de que Dios nos ha abandonado, de que la promesa está lejos o de que la lucha es más grande que nuestra capacidad de soportar. Sin embargo, la perseverancia nos enseña a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando todo parece ir mal. En 2 Corintios 4, 8, 9, Pablo describe la presión que él y sus compañeros enfrentaron. En todo somos atribulados, pero no angustiados, perplejos, pero no desanimados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Pablo no. Dice que él y los demás estaban exentos de dificultades, pero perseveraron, enfrentaron momentos de aflicción, pero no permitieron que esas dificultades los destruyeran. El secreto de la perseverancia no es evitar las dificultades, sino confiar en que, incluso en medio de ellas, Dios está en control. Incluso cuando somos derribados, podemos levantarnos nuevamente porque el Señor es nuestra fuerza. La perseverancia también es fundamental para el crecimiento espiritual. Muchas veces el Señor permite que pasemos por períodos de dificultad para enseñarnos a depender de Él. Cuando estamos en tiempos de bonanza, podemos fácilmente olvidar lo mucho que necesitamos de Dios. Pero cuando enfrentamos tribulaciones, nos vemos obligados a volvernos hacia Él. La perseverancia en medio de la lucha nos enseña a confiar en Dios de manera más profunda, a humillarnos ante Él y a buscar su ayuda continuamente. El mismo Jesús nos dio un ejemplo de perseverancia cuando fue tentado en el desierto. Durante 40 días y noches fue tentado por el enemigo, pero permaneció firme en la palabra de Dios. No sucumbió a la tentación, no se desvió del camino, sino que permaneció fiel a la misión que Dios le había dado. Jesús nos enseña que, en tiempos de tentación, la palabra de Dios es nuestra mayor defensa. En Mateo 4:4, Jesús responde al enemigo diciendo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Cuando estamos en lucha, es la palabra de Dios la que nos mantiene firmes. Es ella la que nos da la perseverancia necesaria para enfrentar las dificultades. En Hebreos 12:1-2 se nos instruye a dejar todo peso y el pecado que tan fácilmente nos envuelve y a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Este pasaje nos enseña que, para perseverar, debemos centrarnos en Jesús, el ejemplo supremo de perseverancia. Él enfrentó el sufrimiento y la muerte en la cruz, pero no se rindió. Sabía que, más allá del sufrimiento, había una gloria reservada para Él, y es por esa gloria que debemos correr. El Señor nos invita a seguir su ejemplo, a mantener los ojos fijos en Él y a no rendirnos, independientemente de las dificultades que encontremos en el camino. Perseverar no significa solo resistir pasivamente los desafíos, sino avanzar con confianza, sabiendo que cada paso nos acerca a la victoria. Cuando se nos tenta a rendirnos, debemos recordar las promesas de Dios. Él prometió estar con nosotros en todo momento, Isaías 41:10, y que nunca nos dejaría ni nos abandonaría. Cuando la lucha parece insoportable, debemos mirar a Dios, que es nuestra fuerza, y seguir adelante. No es fácil perseverar, especialmente cuando la lucha parece interminable, pero es en ese momento cuando la verdadera fe se manifiesta. Recuerda las palabras de Pablo en 2 Corintios 4:17, porque esta leve y momentánea tribulación produce para nosotros un peso eterno de gloria muy excelente.
La tribulación es temporal, pero la recompensa es eterna. La perseverancia es el camino hacia la victoria, y cada paso que damos en fe nos acerca a la recompensa que Dios tiene preparada para nosotros. Ahora, si estás pensando en abandonar este video, si estás considerando rendirte en tu camino, quiero que pienses en las palabras que acabamos de estudiar. Rendirse es lo que el enemigo quiere. Él quiere que te detengas a mitad de camino, que pierdas la esperanza, que tires la toalla. Pero Dios te dice, no te rindas, no pares. La victoria está más cerca de lo que imaginas. Si dejas de ver este video, estarás permitiendo que el enemigo gane terreno en tu vida. No permitas que él gane. Persevera, confía y sigue buscando a Dios. Tu futuro está en las manos de Dios y la perseverancia te llevará hasta Él. Antes de ir al próximo bloque, quiero hacerte una petición muy especial. Al finalizar este video, te invito a hacer algo simple, pero extremadamente transformador para tu alma y espíritu. Quiero que te comprometas a ver un video del canal Centinela de la Luz todos los días al final del día, o, si la prisa de la vida no lo permite, que te pongas los auriculares y escuches el mensaje mientras vas al trabajo o incluso al acostarte a dormir. Hazlo todos los días. ¿Por qué es esto tan importante? Porque tu alma y tu espíritu necesitan esa alimentación diaria. La palabra de Dios es como el pan que sustenta nuestra vida. Imagina lo mucho que te fortalecerás cada día al escuchar mensajes que nutren tu fe y transforman tu manera de ver el mundo. Te estás comprometiendo no solo con un video, sino con un proceso continuo de crecimiento espiritual. Te darás cuenta de que, al escuchar estos mensajes todos los días, comenzarás a ver la vida con otros ojos, a enfrentar los desafíos con más fe y a percibir la presencia de Dios en cada detalle de tu día. Sentirás tu alma más ligera, más fortalecida y tu espíritu más cerca de Dios. Esto es algo que solo la alimentación diaria de la palabra puede proporcionar. Ahora bien, si aún no te has suscrito al canal, este es el momento adecuado. No lo dejes para después. Suscríbete ahora, activa la campanita y comprométete a ser alimentado todos los días con la palabra de Dios. Al suscribirte, estás diciendo, estoy comprometido con mi caminar espiritual. Quiero recibir la verdad todos los días. No te engañes. La falta de este alimento diario puede debilitar tu fe y hacer que te alejes del propósito divino. Pero al suscribirte, estás creando una conexión directa con lo que edificará tu vida. Ya no estarás solo. Tendrás una fuente constante de luz y sabiduría. Y lo mejor de todo, estoy comprometido a traer todos los días videos edificantes, llenos de contenido que transformará tu vida. Esa es una promesa que te hago. Mi compromiso es diario, así como debe ser el tuyo con tu fe. Espero de corazón que tú también te comprometas. Que cada video que veas sea un hito en tu caminar espiritual. Espero que no pierdas ni uno solo, porque cada mensaje tiene el poder de cambiar tu vida. Y más aún, al activar la campanita, serás recordado todos los días de que tu fe necesita ser alimentada. No dejes para mañana lo que puedes empezar hoy. No pospongas tu crecimiento espiritual. El tiempo es ahora y yo estoy aquí para caminar contigo. Vamos a fortalecer nuestra fe juntos. Si has llegado hasta aquí, estoy seguro de que Dios tiene algo muy grande preparado para ti. No lo dejes para después. Suscríbete ahora y activa la campanita. Y a partir de hoy, haz este compromiso con tu alma y tu espíritu. Verás el impacto que esto tendrá en tu vida. Te espero todos los días al otro lado de la pantalla para juntos caminar en la fe. 6. El poder de la fe en las promesas de Dios.
La fe es la llave que desbloquea las promesas de Dios para nuestra vida. No importa cuán grande sea el obstáculo o cuán imposible parezca la situación, la fe tiene el poder de transformar realidades. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y esto no es solo una afirmación religiosa, sino una verdad práctica y poderosa. La fe nos conecta directamente al poder de Dios, y es a través de ella que vemos los milagros suceder. En Marcos 9:23, Jesús nos dijo: todo es posible al que cree. Esta palabra es una invitación para creer que independientemente del tamaño del desafío, Dios puede hacer que lo imposible suceda. Esto no significa que tendremos todo lo que pedimos, sino que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos dará lo que es mejor para nosotros conforme a su voluntad soberana. Sin embargo, es importante entender que la verdadera fe va más allá de una simple creencia en algo. Está acompañada de una acción correspondiente. La fe no es pasiva, nos mueve, nos impulsa a tomar pasos de obediencia, incluso cuando no vemos la solución por delante. Abraham es un ejemplo clásico de cómo la fe activa puede traer resultados poderosos. En Génesis 12:1-4, Dios le ordena a Abraham que salga de su tierra, dejando atrás a su familia y sus bienes, para ir a un lugar desconocido. Abraham no dudó, obedeció y confió en que Dios estaba al control de su vida. En Romanos 4:20-21, leemos que él no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que lo que él había prometido era poderoso para cumplirlo. La fe de Abraham fue una fe que actuó. No se quedó esperando a que las promesas se cumplieran, dio pasos hacia lo que Dios le había prometido. Dios hizo un pacto con Abraham, diciéndole que sería padre de muchas naciones, aunque él y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. Pero Abraham creyó, incluso cuando las circunstancias decían lo contrario. Su fe no estaba en la posibilidad humana, sino en el poder de Dios. Esa fe inquebrantable hizo que viera la promesa de Dios cumplirse. Fue un hombre de fe, y por eso Dios lo bendijo con Isaac, el hijo de la promesa. La historia de Abraham nos enseña que, incluso frente a lo imposible, nuestra fe en las promesas de Dios puede traer milagros. Pero, ¿por qué muchas veces parece que nuestras oraciones no son respondidas o nuestras promesas tardan en cumplirse? La respuesta está en que Dios obra de manera diferente a la nuestra. En Isaías 55:8-9, Él nos revela: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. La paciencia que Dios requiere de nosotros es muchas veces para moldearnos, para fortalecernos y para prepararnos para la bendición que está por venir. Él sabe lo que es mejor para nosotros, y su visión del futuro es infinitamente más amplia que la nuestra. Incluso cuando no entendemos el porqué de la espera, podemos confiar en que Dios está trabajando para nuestro bien. Muchas personas se rinden con sus promesas porque no pueden ver la respuesta inmediata. Sin embargo, la verdadera fe es aquella que sigue creyendo, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Recuerda que la fe es la firmeza de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos que Dios puede hacer. No importa si el milagro aún no ha sucedido. Lo importante es creer que sucederá en el tiempo y de la manera de Dios.
Hay un poder inmenso cuando tomamos la decisión de creer. Jesús, en varias ocasiones, sanó a las personas basándose en su fe. En Mateo 9:29, Él les dijo a los ciegos: según vuestra fe os será hecho. La fe es el punto de contacto entre lo sobrenatural y lo natural, entre lo imposible y lo posible. Cuando tenemos fe, estamos permitiendo que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Ahora, te pido que te pongas en una posición de fe en este momento. Si estás luchando por algo que parece imposible, algo que quizás te ha desanimado a lo largo de los años, quiero que comentes abajo: yo creo, Señor. Este simple acto de fe será una señal de que te estás entregando completamente a la voluntad de Dios para tu vida. Pon tu confianza en Él y cree que Él está trabajando a tu favor, aunque no veas el resultado inmediato. Comenta: yo creo, Señor, ahora, y deja que esta fe transforme tu perspectiva. Oraré por cada uno que se levante con fe, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. Recuerda que la fe no depende de nuestra visión, sino de la confianza inquebrantable en quién es Dios y en lo que Él puede hacer. Cuando nuestra fe es activada, no importa la duración de la espera o la intensidad del desafío, Dios hará lo imposible. Él nunca ha fallado y nunca fallará. Él tiene un plan para ti y tu fe puede ser la clave para abrir la puerta de las bendiciones. 7. La obediencia como prueba de nuestra fe. La obediencia a Dios no es solo un mandato que Él nos da para que lo sigamos ciegamente, sino que es un reflejo de nuestra fe y confianza en Él. Cuando Dios nos llama a obedecer, no solo está buscando nuestra conformidad con sus leyes y principios, sino que nos está invitando a un nivel más profundo de relación con Él. La obediencia, por lo tanto, es la manifestación visible de la fe genuina que tenemos en su poder y en sus promesas. La historia de Noé es un claro ejemplo del impacto que la obediencia tiene sobre las promesas de Dios. En Génesis 6, 13, 14, Dios le dijo a Noé que destruiría la tierra con un diluvio, pero que él y su familia serían salvados, porque encontró gracia ante Dios. Noé, entonces, fue instruido a construir un arca, un gran barco, y a obedecer cada detalle específico que Dios le dio. Noé obedeció con fe, sin cuestionar la necesidad del arca o cómo ocurriría un diluvio, ya que nunca había visto algo así antes. La obediencia de Noé no fue fácil. Tuvo que lidiar con burlas, incredulidad y probablemente muchos cuestionamientos internos. Sin embargo, su fe y obediencia a Dios salvaron no solo su vida, sino la vida de toda su familia. Este acto de obediencia fue la clave para la salvación de Noé y de toda la creación. Lo que hizo fue obedecer a Dios en un momento donde todos a su alrededor estaban en incredulidad e incluso ignorando el llamado divino. La obediencia, en este contexto, fue la respuesta de la fe de Noé en un Dios que sabía lo que hacía, incluso cuando no tenía sentido para él. Al igual que Noé, somos llamados a obedecer a Dios, incluso cuando las instrucciones parecen contradecir nuestra lógica humana. En Hebreos 11:7 leemos: por la fe Noé, siendo divinamente avisado de cosas que aún no se veían, preparó el arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. La obediencia de Noé fue la prueba de su fe. Si no hubiera obedecido, él y su familia habrían perecido con el resto de la humanidad. Pero porque tuvo fe y obedeció, se convirtió en heredero de la justicia de Dios. Otro ejemplo poderoso de obediencia está en la vida de Abraham. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, como una prueba de su fe y obediencia. En Génesis 22:2 Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas,
Isaac, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham, sin dudar, obedeció confiando plenamente en Dios, sabiendo que de alguna manera Dios cumpliría sus promesas, incluso si no era de la manera que él esperaba. Lo que muchos no saben es que la obediencia de Abraham no era solo una demostración de fe, sino también una preparación para una revelación aún mayor de Dios. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios intervino y proveyó un carnero para el sacrificio. Abraham, entonces, llamó a ese lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. La obediencia de Abraham no solo garantizó la salvación de su hijo, sino que también reveló el carácter de Dios como aquel que provee. La obediencia de Abraham fue un acto de confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Al igual que él, también somos desafiados a obedecer a Dios, incluso cuando no comprendemos la razón. Dios nos llama a confiar en su sabiduría y en sus planes, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros, mucho más de lo que podemos comprender. En Juan 14:15, Jesús dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia, por lo tanto, es una prueba de nuestro amor por Dios. No se trata de seguir reglas y regulaciones, sino de responder a su amor con nuestro amor, con acciones que demuestran nuestra fe. Cuando obedecemos a Dios, estamos diciendo que confiamos en su sabiduría y en sus planes, y que creemos que Él siempre busca lo mejor para nosotros. Sin embargo, sabemos que obedecer no siempre es fácil. Muchas veces, la obediencia exige sacrificio y la renuncia a nuestros propios deseos y voluntades. En Lucas 9:23, Jesús nos llama a seguir sus pasos diciendo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame». La obediencia exige que tomemos nuestra cruz, que tomemos decisiones difíciles y que pongamos la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Aún así, la obediencia es recompensada por Dios de maneras que muchas veces no podemos imaginar. Él promete que, si lo obedecemos, nos recompensará abundantemente. En Deuteronomio 28:1-2, Dios dice: «Si oyeres la voz del Señor tu Dios, y cuidas de guardar todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán cuando oigas la voz del Señor tu Dios». Dios no nos llama a la obediencia por capricho. Él sabe lo que es mejor para nosotros, y su obediencia es el camino hacia las bendiciones y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. El camino de la obediencia puede ser arduo, pero también es el camino que nos lleva a la verdadera libertad y a la realización del plan de Dios para nosotros. Ahora, quiero que reflexiones sobre la obediencia en tu propia vida. Dios te está pidiendo algo que tal vez parece difícil o incomprensible. Tal vez Él te esté llamando a dar un paso de fe, incluso sin ver el camino por delante. Quiero invitarte a dejar un comentario abajo, diciendo: «Señor, yo obedezco», como una señal de compromiso con su voluntad para tu vida. Que tu fe sea acompañada de acciones obedientes que traigan gran honra a Dios y traigan su bendición sobre tu vida. 8. El poder de la oración en la lucha espiritual. La oración es una de las herramientas más poderosas que Dios nos dio para enfrentar las batallas espirituales. A través de la oración podemos entrar en contacto directo con Dios, buscando su orientación, fuerza e intervención en las situaciones que nos desafían. Sin embargo, la oración no es solo una forma de pedir algo a Dios. También es un medio para fortalecer nuestra conexión con Él.
aumentando nuestra fe y capacitándonos para enfrentar las adversidades de la vida con confianza. En Efesios 6:18, Pablo nos instruye a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este versículo nos enseña que la oración debe ser constante, no solo en momentos de necesidad, sino en todas las circunstancias de la vida. La oración nos ayuda a permanecer vigilantes y firmes en nuestra fe, independientemente de las dificultades que enfrentemos. Jesús, en su propia vida, nos dio el ejemplo perfecto de cómo debemos dedicarnos a la oración. Aún siendo el Hijo de Dios, Él se retiraba frecuentemente para orar, buscando la dirección y la fuerza del Padre. En Lucas 5:16 leemos: Él, sin embargo, se retiraba a lugares solitarios y oraba. Jesús sabía que, sin la ayuda del Padre, no podría cumplir la misión que le fue dada. De igual manera, debemos reconocer nuestra dependencia de Dios y buscar su presencia a través de la oración, especialmente en los momentos de lucha. La oración también es un medio para declarar nuestra confianza en Dios. Cuando oramos, estamos afirmando que creemos en su poder para cambiar las circunstancias y resolver nuestros problemas. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos enseña: por nada estéis angustiados, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, entregamos nuestras preocupaciones a Dios y experimentamos su paz, que nos ayuda a enfrentar las adversidades con serenidad y confianza. Además, la oración nos fortalece espiritualmente. Cuando enfrentamos la batalla contra las fuerzas del mal, es a través de la oración que conseguimos resistir y vencer. En Mateo 26:41, Jesús dijo a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, de hecho, está dispuesto, pero la carne es débil. La oración nos mantiene alertas y espiritualmente fortalecidos, evitando que sucumbamos a las tentaciones y las presiones que el enemigo trata de imponernos. Cuando oramos, estamos poniendo nuestra confianza en Dios, reconociendo que, sin Él, no podemos vencer las batallas espirituales. La oración también tiene el poder de interceder por otros. En Santiago 5:16 se nos recuerda que la oración de un justo puede mucho en sus efectos. Esto significa que cuando oramos por otras personas, Dios puede usar nuestras oraciones para traer transformación y sanidad a sus vidas. La intercesión es una de las formas más poderosas de oración, ya que demuestra nuestro amor por los demás y nuestro deseo de ver la voluntad de Dios cumplida en sus vidas. Al orar por los demás, podemos experimentar el poder de Dios de maneras inesperadas como testigos de su actuar. En Apocalipsis 8:3-4 vemos que las oraciones de los santos son como incienso ante Dios, subiendo hasta Él como un aroma agradable. Esto nos enseña que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también las valora y las acepta con placer. Cuando oramos de acuerdo con su voluntad, Él se complace en escuchar nuestras peticiones e intercede por nosotros, respondiendo con fidelidad. Nuestra oración nunca es en vano. Dios siempre está atento a nuestra comunicación con Él. Pero, ¿cómo podemos tener una vida de oración eficaz? En primer lugar, es esencial que la oración sea constante. La vida cristiana no debe ser una serie de oraciones esporádicas, sino una práctica diaria. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos llama a orar sin cesar.
Esto significa que nuestra comunicación con Dios debe ser continua, no solo reservada para momentos de crisis o necesidad. La oración debe ser un estilo de vida, una conversación constante con el Padre, compartiendo nuestras alegrías, luchas, ansiedades y agradecimientos. En segundo lugar, la oración debe hacerse con fe. En Marcos 11:24, Jesús nos enseña: por eso os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y así será con vosotros. Cuando oramos, debemos creer que Dios escuchará y responderá nuestras oraciones. La fe es esencial para una vida de oración eficaz. Necesitamos creer que Dios puede y actuará de acuerdo con su voluntad, incluso cuando las respuestas no lleguen de la forma que imaginamos. Por último, la oración debe hacerse con gratitud. En Colosenses 4:2, Pablo nos instruye a perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. La gratitud nos ayuda a recordar las bendiciones que Dios ya nos ha dado y a mantener una actitud de confianza en su fidelidad. Cuando oramos con un corazón agradecido, reconocemos que Dios es digno de toda honra y alabanza, independientemente de las circunstancias. Por lo tanto, no subestimes el poder de la oración en tu vida espiritual. Ella es la clave para acceder a las fuerzas de Dios y resistir los ataques del enemigo. Cuando ores, estarás poniendo tu vida en las manos de Dios y permitiendo que Él intervenga de maneras que no puedes comprender. Al orar, fortaleces tu fe, resistes al enemigo y participas activamente en lo que Dios está haciendo en el mundo. Quiero invitarte ahora a reflexionar sobre tu vida de oración. ¿Te has dedicado a orar constantemente? ¿Has orado con fe y gratitud? ¿Qué tal empezar a practicar ahora mismo y comentar abajo: Señor, escucha mi oración? Esta es una manera de declarar tu compromiso con la oración diaria y con el poder de Dios en tu vida. Dios escucha todas tus oraciones y Él está listo para actuar en tu vida conforme a su voluntad perfecta. 9. La lucha contra el enemigo. ¿Cómo vencer con el poder de Dios? La Biblia es clara al afirmar que, mientras estemos en esta tierra, enfrentaremos luchas espirituales. El enemigo no descansará y hará todo lo posible para alejarnos del propósito de Dios. Pero la buena noticia es que Dios nos ha capacitado para resistir el mal y vencer las batallas que surgen en nuestro camino. En 1 Pedro 5:8-9 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. El enemigo está constantemente al acecho, buscando una brecha para atacarnos, pero la palabra nos enseña que podemos resistir firmemente, confiando en el poder de Dios para fortalecernos y protegernos. El primer paso para vencer la lucha contra el enemigo es reconocer que estamos en una batalla espiritual. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los príncipes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Muchas veces la batalla parece ser contra personas o circunstancias, pero la verdadera guerra ocurre en el plano espiritual. Nuestro enemigo no es visible a los ojos físicos, pero es real y poderoso. Sin embargo, como cristianos, tenemos una ventaja inmensa. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo y las armas espirituales que Dios nos ha dado. En Efesios 6:10-11, Pablo nos instruye a fortalecernos en el Señor y a vestir toda la armadura de Dios. Finalmente, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
La armadura de Dios está compuesta de piezas que nos protegen y nos capacitan para resistir los ataques del enemigo. Cada una de estas piezas tiene un propósito específico en nuestra vida y es esencial que las usemos correctamente para mantenernos firmes en la fe. La primera pieza de la armadura es el cinturón de la verdad. En Juan 8:32, Jesús dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad de Dios es la base para nuestra lucha espiritual. Cuando conocemos la palabra de Dios y la aplicamos en nuestra vida, podemos discernir las mentiras del enemigo y resistirlas. El diablo es un mentiroso y trata de engañarnos, distorsionando la verdad de Dios. Pero cuando estamos armados con la verdad, podemos identificar sus mentiras y mantenernos firmes en la fe. La segunda pieza de la armadura es la coraza de la justicia. En 2 Corintios 5:21 leemos: «Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». La justicia de Dios es lo que nos protege contra las acusaciones del enemigo. Cuando somos justificados por Cristo, nuestra posición ante Dios es inquebrantable. Incluso cuando fallamos, podemos confiar en que la justicia de Cristo nos cubre y nos protege de los ataques del diablo. La tercera pieza de la armadura es el calzado de la preparación del Evangelio de la paz. En Romanos 10:15, Pablo nos recuerda: «¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?». El Evangelio es la buena noticia de la salvación en Cristo y nos da firmeza para enfrentar cualquier batalla. Cuando estamos firmados en la paz que viene de Cristo, podemos caminar con confianza, sabiendo que la victoria ya ha sido garantizada por Él en la cruz. El enemigo intenta desestabilizarnos, pero la paz de Dios nos mantiene firmes sin dejarnos sucumbir al miedo y la ansiedad. La cuarta pieza de la armadura es el escudo de la fe. En Hebreos 11:1 aprendemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es el escudo que nos protege de los ataques del enemigo. El diablo intenta sembrar dudas y mentiras sobre el carácter de Dios y nuestra identidad en Cristo. Pero cuando tenemos fe, podemos apagar todos los dardos inflamados del maligno, confiando en que Dios es fiel y que Él cumplirá sus promesas. La quinta pieza de la armadura es el casco de la salvación. En 1 Tesalonicenses 5:8, Pablo nos recuerda que la esperanza de la salvación es la protección de nuestra mente. El casco de la salvación nos protege contra los ataques mentales del enemigo. Cuando el diablo intenta convencernos de que somos indignos o de que nuestra salvación está en peligro, debemos recordar la obra completa de Cristo en la cruz. La salvación es un regalo de Dios y nada puede separarnos de su amor. Romanos 8:38-39. La sexta y última pieza de la armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 leemos: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos». La palabra de Dios es nuestra arma ofensiva. Cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, Él usó la palabra de Dios para resistir la tentación. De la misma manera, debemos conocer y aplicar las Escrituras en nuestras vidas para enfrentar las mentiras y tentaciones del enemigo. Además de vestir la armadura de Dios, la oración es esencial para nuestra lucha espiritual. En Efesios 6:18, Pablo nos instruye a orar en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y súplica, velando con perseverancia. La oración nos conecta directamente con el poder de Dios, y es a través de ella que buscamos su ayuda, guía e intervención en las batallas espirituales. La oración también nos fortalece,
nos capacita para resistir al enemigo y nos da sabiduría para tomar decisiones sabias. Sin embargo, para que podamos vencer al enemigo, es esencial que nuestra fe esté firme en Cristo. En 1 Juan 4:4c nos recuerda que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El poder de Dios es infinitamente mayor que cualquier fuerza de las tinieblas. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, podemos estar seguros de que independientemente de las luchas que enfrentemos, la victoria ya ha sido conquistada por Cristo. Ahora, reflexiona. ¿Has usado las armas espirituales que Dios te ha dado? ¿Estás preparado para resistir los ataques del enemigo? La Biblia nos enseña que, con la ayuda de Dios, podemos vencer cualquier batalla. Por eso, si estás pasando por dificultades, recuerda que Dios está a tu lado, listo para luchar por ti. Comenta abajo: soy más que vencedor en Cristo, para declarar tu fe y compromiso con la lucha espiritual. Dios es fiel y Él siempre estará a tu lado, dándote fuerza para vencer cada batalla. 10. La conquista de la victoria, la promesa de Dios para los fieles. Cuando enfrentamos batallas espirituales, la tentación de desanimarnos es real. El peso de las dificultades y las presiones del enemigo pueden hacernos dudar de nuestra capacidad de resistir. Pero la Biblia nos asegura que en Cristo somos más que vencedores. En Romanos 8:37 encontramos una poderosa promesa. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Esta declaración no es solo un consuelo, sino una verdad fundamental para la vida cristiana. La victoria ya fue conquistada por Cristo en la cruz, y es sobre esa victoria que debemos afirmar nuestra esperanza y confianza. Muchas veces vemos las dificultades como obstáculos insuperables, pero la perspectiva de Dios es completamente diferente. Él nos enseña que incluso en las situaciones más desafiantes, podemos encontrar fuerza, coraje y paz para continuar. En 2 Corintios 4:8-9, Pablo comparte su experiencia personal. En todo somos atribulados, pero no angustiados, perplejos, pero no desanimados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Estas palabras revelan la resiliencia de los cristianos, que a pesar de las luchas, permanecen firmes en la fe, porque saben que la victoria está garantizada en Cristo. Dios no nos llamó para ser derrotados, sino para vivir en triunfo. 1 Juan 5:4 leemos: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La victoria no depende de las circunstancias, sino de nuestra fe en Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, estamos accediendo al poder divino que nos capacita para superar cualquier dificultad. Nuestra fe es la clave que abre la puerta a la victoria espiritual, y es a través de ella que podemos experimentar la promesa de Dios para nuestras vidas. Una de las mayores promesas que encontramos en las Escrituras es la garantía de que Dios nunca nos abandona. En Deuteronomio 31:6, Dios dice: sed fuertes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor, vuestro Dios, es el que va con vosotros, no os dejará ni os desamparará. Este versículo es un recordatorio de que, en todas las circunstancias, Dios está con nosotros, sustentándonos y capacitándonos para vencer. No importa lo que enfrentemos, Él está a nuestro lado, listo para darnos la fuerza necesaria para continuar. La promesa de victoria no es solo para los momentos fáciles, sino también para los momentos de lucha intensa. En 2 Corintios 12:9, Dios nos dice: mi gracia te basta, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nos sentimos débiles e impotentes, es precisamente allí donde el poder de Dios se manifiesta de manera más gloriosa.
Él no espera que seamos fuertes por nuestra propia fuerza, sino que dependamos completamente de Él. En nuestra debilidad, Él se convierte en nuestra fuerza, y es a través de esa dependencia que experimentamos la verdadera victoria. Sin embargo, para conquistar esta victoria, es esencial que no perdamos la esperanza ni la confianza en el Señor, incluso en los momentos más difíciles. En Isaías 40:31 encontramos una maravillosa promesa. Pero los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas, subirán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en el Señor es un acto de fe, y esa espera no es pasiva, sino activa. Mientras esperamos, Él renueva nuestras fuerzas, nos prepara para la próxima etapa del viaje y nos capacita para vencer lo que antes parecía imposible. La victoria también involucra nuestra perseverancia. En Santiago 1:12, la Biblia nos enseña: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque después de haber sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Perseverar en la fe, incluso en las adversidades, es una demostración de que realmente confiamos en Dios. Y, como recompensa, Él promete darnos la corona de vida, una recompensa eterna que supera cualquier sufrimiento temporal. Es importante recordar que la victoria que Dios nos da no solo es sobre las dificultades externas, sino también sobre los conflictos internos que enfrentamos. Muchas veces, las batallas más difíciles son aquellas que ocurren dentro de nosotros. Las luchas contra el miedo, la duda, el desespero y la tentación. Pero Dios nos promete paz en medio del tumulto. En Filipenses 4:7, Pablo nos enseña: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, Él nos da una paz que va más allá de nuestra comprensión humana, capacitándonos para vivir en victoria independientemente de las circunstancias. Ahora es momento de reflexionar. ¿Has creído en las promesas de victoria de Dios para tu vida? ¿Has confiado en que, incluso en las luchas, Él está contigo y que a través de la fe puedes vencer? La Biblia nos asegura que somos más que vencedores, no porque seamos fuertes, sino porque confiamos en el poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. Él es fiel y siempre cumplirá sus promesas. Comenta abajo: soy más que vencedor por Cristo, para declarar tu confianza en Dios y la certeza de la victoria en tu vida. Si has vivido batallas, recuerda que en Cristo la victoria ya está garantizada. Has llegado al final de otro viaje de reflexión y aprendizaje. Felicitaciones a ti que permaneciste hasta aquí, absorbiendo cada palabra y buscando aplicar lo que aprendimos a tu vida. De verdad, eres una minoría, y eso es algo muy especial. La mayoría de las personas no tienen la perseverancia, el valor y el compromiso con su crecimiento espiritual para llegar hasta el final de un estudio como este. Quiero que sepas que eso te convierte en una persona diferente, una persona que se está comprometiendo a buscar más de Dios, que quiere ser transformada por la palabra y que está determinada a vivir la victoria que Dios ya preparó para ti. Ahora quiero desafiarte a ir más allá. Comenta abajo, como una señal de tu compromiso y de cuánto absorbiste todo lo que se compartió. Comenta la siguiente frase: llegué hasta el final porque quiero ver al enemigo ser derrotado en mi vida. Esta frase será la prueba de que no solo estás viendo pasivamente, sino que te estás comprometiendo a vencer las batallas espirituales con la fuerza de Dios, y que entiendes la importancia de perseverar en la fe. ¿Sabías que al comentar no solo estás interactuando con este video,
sino que también estás ayudando a difundir el mensaje. Cada comentario, cada me gusta y cada compartido ayuda al algoritmo a difundir este mensaje a más personas. Y eso es lo que necesitamos. No se trata solo de números, sino de almas. Cada vez que compartes, estás llevando la palabra de Dios a alguien que puede estar en un momento de desesperación, en una lucha espiritual o que necesita escuchar la voz de Dios. Imagina que, al compartir este video, estás cumpliendo una misión divina, siendo un instrumento en las manos de Dios para cambiar vidas. Entonces comparte este video ahora, no solo como una acción simple, sino como un acto de fe y amor por el prójimo. A través de ti, más personas pueden tener acceso a este mensaje transformador. Ahora, si aún no te has suscrito al canal, detente un momento y reflexiona sobre esto. Suscribirse a canales como este no es solo una acción común, sino una decisión estratégica y espiritual. Es como si estuvieras diciendo, estoy comprometido con mi crecimiento, estoy buscando la verdad, me estoy poniendo en una posición donde puedo recibir alimento espiritual constantemente. Cuando te suscribes, estás creando una conexión más profunda con el canal y con el contenido preparado para edificar tu vida. Y si aún no te has suscrito, piensa bien. ¿Qué te impide dar ese paso? No se trata solo de una acción superficial. No suscribirse es como dejar de alimentarse cuando tienes una mesa llena de manjares frente a ti. No dejes que eso suceda. Si aún no te has suscrito, piensa en todo lo que estarás perdiendo al no conectarte aún más con este espacio de aprendizaje. Pero si ya te has suscrito, siéntete orgulloso, porque estás formando parte de un movimiento de transformación espiritual que va mucho más allá de un simple video. Ahora, antes de terminar, quiero que aproveches este momento para reflexionar en silencio. Después de ver este video, no te levantes y sigas tu camino. No, quiero que dediques algunos minutos para quedarte en silencio, absorbiendo todo lo que se ha dicho. Disfruta de la paz de la música que está sonando ahora. Coloca tu corazón delante de Dios, dedica algunas palabras de alabanza y gratitud. Agradece por tu día, por tu aprendizaje, por la oportunidad de conocer más de su palabra y por la chance de crecer en la fe. No pauses este video, porque esa conexión con Dios debe ser continua. No interrumpas la bendición. Aprovecha lo que Él tiene para ti ahora en este momento, sin prisa de salir. Recuerda, este canal está aquí para ayudarte a mantener tu llama encendida, para no desviarte del camino, para fortalecerte en las dificultades y para permanecer firme en la fe. No dejes que el enemigo robe lo que has conquistado hoy. Sigue viendo los videos de nuestro canal, mantente alimentado por la palabra y busca cada día ser más como Cristo. Te felicito una vez más por haber llegado hasta el final. Estás en el camino correcto. No te detengas, porque cosas grandes están por venir. Que Dios bendiga grandemente tu vida.